la palabra del Eterno, que orecoa poder, autoridad, orecoa espíritu, javeí vida, aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Bendito es Dios. Oye, topaba en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, aleluya. La palabra del Señor, porque hoy en día hay mucho hombre de Dios, hombre de altar, que le sirve a Dios, que dice servir a Dios, pero que no reúne los requisitos mínimos de la palabra de Dios. Quiero hablar de los requisitos que corresponde a un siervo de Dios. Hoy en día hay siervos por doquier, pero la Biblia habla y nos relata y nos dice también de que hay requisitos para los que sirven al Señor. Y esos requisitos, mucho lo que hoy en día no reúnen los requisitos, pero sirven a Dios. Y un tiempo puede servir a Dios y luego comienza a servir de tropiezo a la obra de Dios. Por lo tanto, es necesario entender las Sagradas Escrituras, y lo encontramos en la palabra del Señor que dejó el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, enseñándole, aleluya, hablándole de los que son requisitos de la palabra del Señor para aquello que sirve a Dios. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Diciendo la palabra obispo. Y escuchamos nosotros de obispo esta palabra. Y también se le llama al pastor un obispo, aquel ministro de altar de Dios. El número 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, dice la palabra del Señor. Hablando de la palabra obispo o ministro en el altar. Gloria sea el nombre de Jesús. Y dice que el obispo, si uno anhela ser un obispo, aleluya, buena obra desea. Gloria sea el nombre de Jesús. Lo encontramos, querido hermano, que la iglesia tradicional tiene obispo. Hablando de la iglesia católica, ellos tienen obispo. La iglesia evangélica tiene pastores, tiene evangelista, tiene profeta, tiene maestro y tiene también apóstol. Mucha gente dice que los apóstoles fueron los primeros apóstoles y luego dejó de existir apóstol.
Y aquello que piensa de esa manera quiere invalidar con su pensamiento la palabra de Dios, porque la palabra es verdadero. La palabra es espíritu y es vida. Si el apóstol Pablo dejó escrito que existe 5 ministerios, que está lo que son apóstol, luego está también el profeta, evangelista, maestros y pastores. Acá el apóstol menciona obispo, pero podíamos decir también un pastor o un profeta o tal vez un evangelista. Quizás no dice aquí evangelista ni esto ni aquello, pero aquel hombre de altar necesita conocer sus atribuciones. Le doy un ejemplo. Si usted quiere trabajar en una fábrica o en un negocio, en un comercio o en una empresa, usted tiene que saber sus atribuciones. Porque usted no puede ir a meterse en cualquier parte en donde no debe. Porque cada empresa, cada personal tiene sus áreas. Lo que trabaja en la máquina, cada uno con su maquinaria. Lo que trabaja en la parte de empaquetar, en el empaque. Lo que trabaja acarreando, en el acarreamiento. Aquel que fue contratado para acarrear o para empaquetar no va a poder agarrar una máquina y trabajar con la máquina sin saber cómo funciona la máquina. Así también aquel hombre, aquella mujer, gloria sea el nombre de Jesús, que sirve a Dios en el altar, debe saber sus atribuciones. Y hay atribuciones escritas por la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dejó escrito a Timoteo y nos dejó escrito a todos nosotros que cuando uno quiere servir a Dios en una buena obra, algo bueno desea, gloria a Dios. Es hermoso, es bello servir a Dios. Anoche estuve testificando y contando de dónde el Señor me había sacado a mí. Bendito Dios. Pero ha trabajado por mucho tiempo, por un año, por mi vida, para levantarme, para estar en donde estoy, para tener hoy en día la capacidad que tengo. Es porque el Señor había estado ministrando mi vida por muchos años, de andar y conocer y buscar a Dios y buscar su voluntad, humillar delante de Dios, decirle: Señor, heme aquí, quiero servirte, moldéame, haz de mí un siervo tuyo conforme a tu voluntad. Por años le he dicho al Señor. Esto no es algo que lo estoy haciendo, no es por 2 meses, ni por 5 años, por 10 años, no. Vengo de conocer al Señor ya cerca de 20 años. Y solo puedo decir hoy que demasiado poco conozco la palabra de Dios. Muchas veces escucho a otra persona hablar, predicar la palabra y digo: que no sé nada había sido. Pero hoy vengo a decirte, hablarte de estos requisitos. Bendito el nombre de Jesús. Algo bueno, uno anhela querer servir a Dios y servirle al Señor. Y dice: pero es necesario. Habla la palabra necesario, habla de la necesidad. Necesito. Cuando uno trabaja y cobra mensualmente, ya pasa la fecha del 20, 22.
Y dice, ya no tengo, ya no me sobra dinero, ya no me sobra plata, necesito ya cobrar porque ya no tengo. Me urge, tengo una necesidad. Y todas estas cosas. Aleluya. Así también dice que es necesario. Dice que el obispo sea irreprensible. La primera palabra que el apóstol Pablo nos menciona, ser irreprensible. ¿Y qué significa ser irreprensible? Significa que nadie puede encontrar un error, una falla por nuestra vida para decir, para señalarnos, para reprendernos y decirnos, hey, ¿qué es lo que tú vas a decir porque tú eres así? Va, hey, con la hereta va. Tengo peisa. Uno tiene que ser reprensible. No encuentra el error, aunque busquen, no encuentran. Porque la palabra santo también significa apartado del mal, apartado del pecado. Y un siervo de Dios se tiene que apartar del pecado, del mal. Y ser irreprensible delante de Dios. No sea que el Dios mismo nos reprenda. Y a veces fallamos. Y a veces el Espíritu de Dios nos reprende. Como a mí un día me reprendió diciéndome, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y por qué esa palabra? Porque yo di mi confianza hacia una persona. Y esa persona falló. No a mí. No es a mí que me falló, le falló al Señor. Y por eso el Señor me reprendió diciéndome, maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo después entendí que el por qué me dijo eso. Yo me fui acercándome a él pidiéndole perdón. Aleluya. Dice que tiene que ser irreprensible. Y usted puede decir, pero Jacigo entonces, Jacigo la pastora había sido o ser ministro de altar. Así tiene que ser, hermano. Imagínense, usted encuentra pecado en la vida de Moisés, encontró algo. Moisés pecó, pero se humilló. Usted encontró algo que vivía en el pecado, sumergido en el pecado de la vida de Josué, de David. Y si David pecó, y mientras estuvo en pecado, ¿cómo estaba? ¿Cómo estuvo su vida? Pero un día aquel varón de Dios tuvo que ir y reprenderle por su pecado. Y David se reconoció, se volvió otra vez, y aún siendo ya de viejo, ahí la gente del gobierno buscó una mujer joven, virgen, lo trajo y se acostó al lado de David, y David ni siquiera quería voltear hacia la joven. ¿Por qué? Porque conoció que un día pecó y ya no quiso volver otra vez al pecado. Esa es la actitud que Dios espera del hombre y de la mujer. Así como dice la palabra, aquel que se reconoce su pecado y se aparta de ella va a alcanzar misericordia. Pero aquel que no se aparta, ¿cómo alcanzará la misericordia? Cuando queremos servir a Dios debemos dejar el pecado, de tratar de hacer bien las cosas. ¿Para qué? Para que alguien nos esté diciendo nuestro pecado por nuestras caras. Aleluya. Entonces, el siervo de Dios tiene que ser irreprensible.
Primer requisito. Segundo requisito, debe ser marido de una sola esposa. Ajá. ¿Y qué de los católicos? ¿Qué de los obispos católicos? Ni siquiera tiene esposa. Acá la palabra dice que tiene que ser marido de una sola esposa. ¿Ellos están de acuerdo a la palabra? No. Aquí el siervo de Dios, el siervo del altar, tiene que ser, aleluya, marido de una sola esposa. Sí. Significa, hermanos queridos, no puede servir una persona en el altar santo del Señor, una persona que se casó, se divorció y se volvió a casar y ahora es cantante, es pastor, es evangelista, es esto, es aquello, aleluya, está fuera de la palabra de Dios. Porque el ministro de Dios tiene que ser marido de una sola esposa. A menos que sea un viudo o una viuda. A Jesús le preguntaron y Jesús le dijo a la gente, al principio no fue así. Cuando le dijeron que, ¿por qué entonces Moisés permitió el divorcio? El Señor le dijo, no, pero al principio no fue así. Al principio no había divorcio. Pero ¿por qué Moisés permitió? Esa era la pregunta al maestro. El maestro le dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés le permitió. No dijo Dios permitió, Moisés permitió. No dijo Dios permitió, dijo Moisés permitió. Porque Dios no puede unir a un hombre y una mujer y mañana volver a desunir. Porque lo que Dios unió, el hombre no puede separar. Entonces, usted es un miembro de una iglesia y su pastor es doble casado. ¡Ey! Atiéndala. ¿En dónde estás parada? ¿Usted parado? Si el cantante de su iglesia es un hombre que se divorció y se volvió a casar, o una mujer que se casó y se volvió a divorciar, atienda con cuidado qué clase de doctrina le van a enseñar a usted. Aleluya. Tiene que ser marido de una sola mujer, aquel siervo de Dios. Por eso no lo encontramos la palabra pastora en las Sagradas Escrituras. Que hoy en día hay muchos lugares donde se utilizan pastora. Ya no hay pastor, hay pastora. La palabra no lo autoriza a una mujer tener dominio por sobre los hombres. Si una pastora tiene que encabezar el rebaño de Dios, habrá varios hombres. Pero déjeme decir, la palabra no nos autoriza. Aleluya. Y por otro lado, dice la palabra de Dios, aparte de ser marido de una sola mujer, tiene que ser sobrio. Sobrio significa ser templado. Significa ser equilibrado. El borracho no tiene equilibrio. El borracho tambalea de aquí a allá y por todos lados. Por eso la gente dice, quiero hablar con él o con ella cuando esté sobria. Han a oyerar irén de ellos que estás en 10. Porque no puede tener razón completa 100% un borracho. Pero sin embargo, ese siervo de Dios tiene que ser equilibrado. Tiene que saber su posición. Tiene que conocer. Nada ni nadie le puede mover, le tiene que mover. Así como dice otra parte, en la Sagrada Escritura también, que no tiene que ser movido por cualquier viento de doctrina. No porque aparece por allá este movimiento, esto o aquello.
y que tenga que ir arrastrado detrás de ellos. Aleluya. Entonces tiene que ser bien equilibrado, sobrio. Tiene que ser prudente. El siervo de Dios tiene que ser prudente. No es que aparece un matrimonio lleno de problemas a pedir consejo al siervo de Dios y enseguida se va y lo cuenta por todos lados. El pastor, el siervo de Dios o el que encabeza una iglesia, hermana, hermano, aquel evangelista o cualquiera, sea, llámese evangelista, llámese misionero, no existe en la Biblia. Apóstol lo que hay. Bendito el nombre de Jesús, pero aquel hombre de altar tiene que ser prudente. No tiene que ser chismoso. Y hay muchos que dicen ser siervo de Dios, pero son chismosos. Se sube en un púlpito para predicar la palabra de Dios y lo primero que te cuenta es por dónde estuvo, qué estuvo haciendo, que esto y que aquello, que comió, que esto y aquello. Aleluya. Dios no le encargó ese trabajo santo a los chismosos, sino a los prudentes. Allí pasa cuando estamos contando testimonio. Pero cuando nos dan el púlpito para predicar la palabra y estar contando esto o aquello, ¿quién pregunta? ¿Quién quiere saber? Lo más importante es la palabra de Dios en este tiempo. Cristo viene. Su pueblo no está preparado. Y tenemos que hablar la verdad. Tenemos que hablar la sana doctrina. Hay mucha gente que dice sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? En la Biblia no habla de la sana doctrina. En mi Biblia sí habla la palabra sana doctrina, sí existe. Aleluya. En la mía sí hay una parte de la palabra de Dios que habla de la sana doctrina. Pedidos en nombre de Jesús. No sé la tuya, pero la mía sí. Y es necesario que seguir continuando hablando esta palabra que el Señor nos había enseñado. Alabado sea el nombre de Jesús. No tiene que ser chismoso, tiene que ser prudente. El siervo de Dios, aparte de ser prudente, tiene que ser decoroso. Decoroso es alguien que anda con decoro o que... Más bien vamos a buscar en el diccionario para que... Aleluya. Dice que tiene decoro o que sigue las normas morales socialmente establecido a las buenas costumbres, en especial en el aspecto sexual, que implica gloria a Dios, o demostrar un decoro. Así que tú, Jonathan, ya se sabe y otro para entender mejor. Aleluya.
Bendito el nombre de Jesús. Como está escrito en la palabra, enseñar, vivir así en esa condición conforme a la palabra, que denota decencia y dignidad, a pesar, dice, de su expulsión, tenía una actitud decorosa. Y en otras palabras también el buen razonamiento. Gloria a Dios, que permite que la palabra de Dios le enseñe, viva de la palabra, no dejando de lado de la palabra del Señor. Tiene que ser entonces decoroso, hospedador, dice. También tiene que ser hospedador. Hospedar, sabemos. Dice la palabra de Dios que mucha gente habían hospedado aún a ángeles en su casa sin saberlo. Tenemos que ser hospedador, pero hoy en día, por falta de confianza, dejamos de ser así. Pero aquel siervo de Dios, aquella sierva de Dios, va a tener el discernimiento para saber hospedar a quién. Porque no vamos a poder, hermanos queridos, hospedar que venga a nuestra casa y no podemos hospedar a un brujo, a una bruja, a un satanista. Gloria sea el nombre de Jesús. Tenemos que tener también discernimiento para conocer todo esto. Apto para enseñar. El siervo de Dios, hermanos queridos, el pastor específicamente, quiero hablar de esto. Porque muchos quieren ser pastor y ni siquiera reúnen los mínimo requisitos. El pastor tiene que ser el consejero. El pastor tiene que ser como un padre que anhela. El papá, hermanos queridos, nunca le va a enseñar a su hijo. Ese papá que ama a su hijo nunca le va a enseñarle a su hijo algo malo. Por eso dijo Jesús: si tú siendo malo te pide tu hijo pan, ¿acaso le vas a darle una víbora? No. Siendo malo, el papá le va a dar lo mejor. Le va a dar esos buenos consejos a su hijo. El pastor también tiene que tener el mismo corazón de un padre. Aunque la palabra de Dios no permite, hay gente que dice: pastor, nego a él a ser padre espiritual, pero la palabra de Dios prohíbe que el hombre le diga padre a otra persona, a no ser sea el papá biológico. Y la gente dice por ahí: oh padre, padre. Está prohibido por la palabra de Dios decirle a un hombre padre. ¿Y por qué lo hacen? Entonces, están desobedeciendo la palabra de Dios. Está fuera de la palabra. Están fuera de la palabra. La palabra prohíbe la palabra de Dios. El pastor tiene que... Les cuento los trabajos de un pastor. De darle consejo como si fuera su propio hijo a los miembros de la iglesia. Guiarle y encaminarle a toda la verdad. Guiarle en todo el bien. El pastor hace el trabajo de un psicólogo. A veces hay problema de la persona que se le acerca y le dice: pastor, tengo este problema. Y el pastor tiene que hacer un trabajo de un psicólogo hasta encontrar el problema en la persona.
y aconsejarle, guiarle, encaminarle, darle palabra, darle consejo, orar por ellos y dejar que Dios actúe en la persona. Si la persona es una persona de fe, el Señor hace el milagro, sin importar cuál es el problema espiritual, emocional, psíquico, físico. Eso ya queda en la mano del Señor. El siervo de Dios tiene que ser una persona apto para enseñar. Tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios para aconsejar. No cualquiera. Hay gente que ha pasado por un tiempo de capacitación para líderes, para obreros, y no ha aprendido nada, pero se le da un diploma de siervo o de pastor, pero no tiene nada de conocimiento de la palabra, y mucho menos conoce a Dios, y mucho menos conoce al Espíritu de Dios. Ni siquiera tiene en su vida. Aparte de todo eso, dice, no dado al vino. No dado al vino. No es que él no tiene que dar vino, no tiene que ser un hombre bebedor de vino ni de nada de eso. La palabra de Dios, la Biblia, lo encontramos, la palabra vino, le encontramos sidra. No encontramos la palabra cerveza, ni caña, ni whisky. Pero habla del alcohol, habla de la borrachera. Y el borracho que anda borracho por ahí no va a entrar en el reino de los cielos. No importa con qué tipo de bebida se emborrachó. El obrero no tiene que ser un hombre bebedor. No importa. Hoy en día dicen que hay cervezas cristianas sin alcohol. Hay esto y aquello, pero déjeme decirle, ¿por qué perdemos el tiempo por estas cosas? Hay lugares, naciones en donde realmente tiene como cultura de tomar vino o de tomar cerveza. Y entonces los que dicen ser cristianos lo hacen cerveza sin alcohol, supuestamente. Y lo hacen también vino. Pero el obrero de Dios, el siervo de Dios, no tiene que ser alguien que toma vino. Pero aquel que sí le gusta, agarra ese pasaje cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, bebe un poco de vino por causa de tu frecuente enfermedad en el estómago. Pero déjeme decirle que el apóstol le recomendó por causa de la enfermedad en el estómago. Pero hay muchos siervos de Dios que dicen ser siervo y tienen enfermedad en el cerebro, no en el estómago. Por eso andan tomando y tomando vino. Y pueden tomar otro tipo de licores, cualquier cosa pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque dice, no, Pablo dijo, recomendó Pablo, Jesús luego hizo el vino. Jesús, sí, claro, Jesús hizo el mejor vino. Pero la Biblia no relata que en ese casamiento, en ese matrimonio, en esa boda, hubo borrachos por doquier porque tomaron el mejor vino que hizo Jesús y se emborracharon y que estaban todos allí borrachos, cayéndose en el piso, y que Jesús tenía que orar por ellos para que se volvieran otra vez a estar cuerdos o volver otra vez a estar normal. No habla así, porque no era alcohol el que Jesús lo hizo. Y mucha gente tergiversa la palabra conforme a su deseo para seguir tomando. El siervo de Dios no tiene que ser así.
no dado olvido, no pendenciero. O sea, no carruñero, no bochinchero, no buscas pleito. Hay gente, hermano, que dice ser el siervo de Dios, pero busca pleito, busca bochinche. Oye, una inocente hoy. Y luego dice ser siervo de Dios. Tiene que ser pendenciero. No tiene que ser un hombre que forma un grupito. Aquellos, hermanos, hoy en día vemos en diferentes lugares las pandillas. Son grupos pequeños o numerosos, pero son grupos violentos que planean para hacer de todo. Aleluya. El siervo de Dios no tiene que ser así. El siervo de Dios no tiene que tener ese grupito. No tiene que ser, tener un grupo, sea pequeño o grande, para buscar líos y pleitos con nadie. Aleluya. Pedido en nombre de Jesús. Entonces no tiene que ser pendenciero, no tiene que ser bochinchero, busca pleito. El siervo de Dios. No codicioso de ganancia deshonesta. Ganancia deshonesta. Lo agarran la palabra de Dios y tergiversan y quieren vivir bien. Quieren hacer de todo. Y hasta le roban al pueblo de Dios y le roba a Dios. Aleluya. Un día vino la persona y me pregunta, ¿cuál es el requisito para predicar en la radio? Y mucho antes de que la radio Esperanza de Vida yo tuviera aquí, yo hice un compromiso con Dios diciéndole, Señor, si tú me das la radio, tú vas a ser el director y yo voy a ser el administrador. Y yo tengo que consultarte primero, Señor, porque tú eres el director. Cuando me dijo que iba a venir, yo le pregunto a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Y me dijo el Señor, pregúntale primero si está diezmando. Porque en el reino no van a entrar ningún ladrón. Y si no está diezmando, no quiero que entre en la cabina un ladrón. El primer requisito. Luego me dijo otra cosa. Cuando me pregunta cuál es el requisito, le dije, hermano, te hago una pregunta un poco delicada, pero ¿usted está diezmando? Y comienza a ponerse rojo la cara. Estamos hablando de ganancia. Ganar amistades. Yo puedo ganar amistad poniéndole mal a otro. Ejemplo, yo puedo hablar mal de Jonathan y ponerme bien con la otra persona y ponerle mal a Jonathan con la otra persona. Ganar amistad. Eso también es una ganancia deshonesta porque no se debe hacer. Hay muchas formas de tener ganancia deshonesta. Yo puedo hablar con la audiencia y decirle, no le escuche a tal programador, a tal radio. Pero ¿qué gano con eso? Es una maldad. Es lo que yo no hago ni voy a hacer.
Solo hago como un ejemplo nada más. Ganancias deshonestas. El siervo de Dios dice, no codicioso de ganancias deshonestas. No codiciar, no querer. La codicia es querer ganar deshonestamente. Aleluya. Sino, dice, el siervo de Dios tiene que ser amable. Aleluya. Tiene que ser amable. Y conocemos la palabra amable, tener la amabilidad. Ese tiene que ser el siervo de Dios, apacible. Demos con la palabra apacible. Dice la palabra apacible, dice que está libre de dice brusquedad, de ser brusco. Que está libre de brusquedad y violencia y por ello resulta agradable y tranquilo. Esa es la palabra apacible. Aleluya. Entonces el siervo de Dios tiene que ser un hombre tranquilo. No tiene que ser brusco, tarantado, apurado. Así fue Pedro. Pero cuando se convirtió en apóstol, allí, aleluya, cambió. El Espíritu Santo le cambió a Pedro. Porque era el que primero andaba por todo lado. Entonces, el siervo de Dios tiene que ser apacible, amable, un hombre tranquilo, no avaro. La avaricia, el de querer, anhelar, querer todo. Aleluya. No, de querer ser el mejor pastor y tener la iglesia más grande. El que tiene más obrero, el que tiene más miembro, el que le pasa todo, el que le quiere pisarle a cualquiera por encima de la cabeza. No, aleluya. Así no debe ser el siervo de Dios. Quiere demostrar que en su iglesia está lleno. Aleluya. Que gobierne bien su casa. Aleluya. Esta es una cosa muy tremenda. Que gobierne bien su casa. Imagínense, hermanas y hermanos, que el hombre de Dios, la palabra dice que tiene que gobernar bien su casa. Gobernar bien su casa significa tenerle en sujeción en el camino del Señor a los hijos, a la esposa, ser una familia entera caminando con el Señor. Tiene que gobernar bien su casa en toda área. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No es que el hijo del siervo de Dios tiene que ser el borracho. Un día me preguntó una persona y me dijo: te quiero preguntar algo, pastor. Y le dije: sí, pregúnteme.
El hijo del pastor puede ser un borracho. Porque el hijo de mi pastor se emborracha, se va a la iglesia, él es músico y se van los días que no hay culto, se van supuestamente ahí para ensayarse, levanta en el auto o en la moto a la chica que se va supuestamente a ensayarse y se va de allí en un lugar de cita con las chicas. Así anda el hijo de mi pastor. Y me pregunta, ¿está bien eso, pastor? Aquí la palabra de Dios dice que no tiene que ser así. Aquí la palabra de Dios dice que el pastor tiene que tener en sujeción a sus hijos y en honestidad. Aleluya. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y a veces quiere ser el mejor pastor, pero ni siquiera sabe cuidar su propia casa. Ni siquiera sabe cuidar a sus hijos, ni siquiera sabe cuidar a su esposa. Pero quiere ser el mejor. Quiere demostrarse delante de la gente el mejor pastor, el mejor predicador, el mejor evangelista, el mejor músico, lo que sea. Pero su casa es un desastre. Ni siquiera los hijos le aguantan en la casa. Aleluya. Dice, no un neófito. Lo que hoy en día anda por doquier, neófito. ¿Y qué significa la palabra neófito? Si buscamos en el diccionario la palabra neófito, encontramos que significa, el significado de la palabra neófito es un recién convertido. Recién convertido a una religión o lo que se va en la iglesia, es nuevo en la fe. ¿Y por qué no tiene que ser un siervo de Dios nuevo en la fe? ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y el que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, hermano, cualquier cosa va a hacer. Y te digo una cosa, un día, ¿qué le aconteció a mis hijos? Cuando ellos eran niños, estuvieron allí en la escuela dominical, luego se formó el castillero del rey, y ahí estuvo en medio de ellos enseñándole a un joven recién convertido que no sabía nada. Un día me dijo mi hijo, papá, yo no quiero irme más. Y le dije, ¿por qué? Porque fulano nos enseñó del pombero, dice. Aleluya. Tai cuase dice va para la pombero y va a ver. Pombero ore en boe. Imagínense, hermano. En vez de enseñar la palabra de Dios, se va a decir una pavada. Se va a enseñar lo del diablo, de cosas de demonio, en vez de enseñar la palabra de Dios. ¿Y cómo va a enseñar la palabra de Dios si no sabe? Por eso la palabra no permite que un neófito sea un ministro de altar. Jesús le enseñó, hermano, fue Jesús quien le enseñó 3 años y medio a sus discípulos para convertirse en apóstoles. Siendo con Jesús, no con un hombre común y corriente, fue con Jesús. Y Jesús le enseñó 3 años y medio. Y déjeme decirte, hermana, hermano, en 4 o 5 años nosotros no vamos a aprender todavía nada. Déjeme decirte, hermanos queridos, que en 13 años yo no aprendí casi nada. Pero cuando comencé a entrar en el instituto del Espíritu Santo, ahí aprendí un poco más.
Y no digo que soy experto. El mejor profesor que uno puede tener es el Espíritu de Dios. Y no voy a engrandecerme por eso. Solo te cuento para que tú también lo hagas. Si querés ser un buen pastor, un buen ministro de altar, contrata al Espíritu Santo para que sea tu maestro, tu enseñador. Entra en el instituto del Espíritu Santo, ayunando, orando, estando con Él horas y horas y de rodillas. Entrando en un lugar en secreto, estar por horas con Él. Aún 2 horas, 3 horas, 5 horas, 7 horas en un día. Dedicarle tu tiempo para que Él te enseñe, te hable. Aleluya. No tiene que ser un neófito. ¿Por qué no tiene que ser un neófito? Un recién convertido. Dice, no sea que envaneciéndose se caiga en condenación del diablo. Envanecer significa se desvanece o se desmaya. La palabra envanecer en el diccionario dice hace una persona adquiera un sentimiento de orgullo o vanidad. Oye, botuishaja, huiro para ella. Aleluya. Esas son palabras, hermano, de Dios, lo que estoy hablando. No estoy hablando, hermano, palabra que viene a mi mente. Estoy hablando de la palabra de Dios y enseñando, porque hoy en día, hermanos queridos, hay mucho altar en donde no reúnen los requisitos y son los que están allí. Hasta inclusive hoy en día hay que son personas que se levantan, ni siquiera conoce ni tiene un pastor a quien recurrir. No tiene nada para pedirle ni siquiera consejo. Sale de la iglesia por rebelde y se va agarra un compromiso. Muchas veces son elocuentes y por su elocuencia le ponen a cargo de un ministerio. Porque puede caer en la condenación, puede caer, hermano, en la condenación. Puede desprestigiar la iglesia. Puede, hermano, tener un mal testimonio y abandonar la obra de Dios. Por eso no tiene que ser un neófito, un recién convertido no puede, hermano querido, estar ministrando en el altar de Dios y teniendo un cargo dentro de la iglesia. Y mucho menos ser un pastor. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La gente de afuera tiene que guardar un buen testimonio. El siervo de Dios, la sierva de Dios. Un día estuve trabajando en la calle y se acerca un hombre y me dice, me habló de un siervo de Dios y me dijo, Jaime Tela de pasaje ya atropellarse jogabe. Y yo pensé, dije, estaba borracho, quería hacer. No, porque yo escuché cómo le maltrataba demasiado mucho, le maltrató a su hijo y casi me fui a atropellarle en su casa. Amo, pastor, betita, dice. Un inconverso me dijo.
Yo no sé qué fue lo que pasó, pero así me dijo, ¿verdad? Ese pastor está loco para maltratar así a su hijo. Entonces, hermanos y hermanas, la palabra requiere buen testimonio de la gente de afuera. No el de adentro, sino el de afuera. Aleluya. Y estas son palabras de Dios, hermanas y hermanos. Yo sé que en estos últimos días, estos últimos tiempos, la situación va difícil y Dios va a limpiar su altar. Va a sacar a mucha gente que está en el altar. Son personas que no tenían que estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque no reúnen los requisitos. Y déjeme decirle que ese es el tiempo de humillarnos delante del Señor. Y si no reunimos estos requisitos y somos siervos de Dios, de cambiar de parecer, de vivir humillado delante de Dios y reconocer que fallamos, que somos personas falibles y que tenemos problemas con Dios, que estamos utilizando su altar y le dejamos aún al Señor, le dejamos de lado. ¿Para qué? Para tomar nosotros el altar que le corresponde a Dios. Y aún en muchos altares se ofrecen juegos extraños en el altar. Aleluya. Y lo vemos, aquellos jóvenes que ofrecían fuegos extraños en el altar fueron muertos. Y hoy en día hay muchos hombres y mujeres, hombres de altar que ofrecían fuegos extraños que están muertos espiritualmente. Y su parte será en la eternidad, en el fuego eterno, en el infierno. Por eso, aleluya, en esta noche no puedo decirte, hermano, porque vine muy cansado de mi trabajo. Apenas hablé, tenía un dolor de garganta. Apenas estaba. Pero me senté un poco, medité en el Señor, me quebrantó el Espíritu de Dios para estar aquí. El cansancio hizo que desapareciera de mi cuerpo, el dolor de garganta desapareció de mí. Por eso estoy aquí. Porque cuando Él manda hacer las cosas, Él es responsable, aleluya.